Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a establecer los criterios básicos en cuanto a lo que son los delitos contra las personas que se encuentran tipificados en el Código Penal. Vale, por tanto, hablaremos aquí básicamente del delito de homicidio, hablaremos del homicidio agravado que ha sido modificado en el año 2015 por una ley orgánica para incluir unas agravantes específicas de este hecho delictivo. Veremos también el asesinato con las correspondientes agravantes, especialmente a raíz de lo que fueron los casos de Diana Quer, Marta del Castillo y demás que han supuesto una modificación del Código Penal incluyendo circunstancias agravantes y también incrementando lo que son la cuantía de las penas, principalmente en algunos supuestos, incluso pudiendo suponer la prisión permanente revisable. Y finalmente hablaremos también de otros hechos delictivos contra la vida como son la inducción y cooperación al suicidio y también, en este caso, la cooperación incluso activa hasta el punto de la cooperación en ejecución. Por tanto, en relación al homicidio y sus formas, debemos indicar que se trata de los artículos 138 hasta el 140, que incluirá aquí las circunstancias constitutivas también del delito de asesinato. Como podéis entender, lo que es el homicidio interesa sobre todo conocer la conducta típica para poder diferenciarla de otros hechos delictivos contra la vida. ¿Vale? Por tanto, la conducta típica básica del homicidio es matar a otra persona de manera injusta. ¿Vale? Por tanto, aquí el atentado es contra la vida, bien jurídico protegido de carácter supremo para un Estado democrático y que en nuestro ordenamiento constitucional se encuentra en el artículo 15 de la Constitución. Recordemos que el artículo 15 tutela tanto la vida como la integridad física y moral. En este caso, el homicidio, recogido en el artículo 138 del Código Penal, en ese libro segundo, lo que tutela no es la integridad física, sino la vida, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablemos de atentados contra la integridad física, hablaremos de los correspondientes delitos de lesiones. Pero aquí hablaremos de el homicidio, el asesinato y en todas sus formas, del tipo básico hasta el tipo agravado. En cuanto a lo que es el homicidio, recordemos también que es un delito de carácter genérico, porque es un delito que puede cometer cualquiera, ¿vale? Por tanto, el sujeto activo puede ser pues, cualquier persona, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que en función de la relación de parentesco que puedan tener víctima y autor, se consideraría un agravante el hecho de haber familiaridad o relación de parentesco como circunstancia mixta del artículo 23 del Código Penal. ¿Vale? Por lo tanto, aquí la idea básica es en qué consiste el homicidio, en matar a otra persona. ¿Qué pena le corresponde al homicidio en su tipo básico? Pues de 10 hasta 15 años de prisión. Pero, como os decía anteriormente, en el año 2015 se establecieron unas circunstancias agravantes del homicidio que nos podrían cualificar la pena imponiendo esta superior en un grado a la establecida para el tipo básico. ¿Qué circunstancias son las que agravan el homicidio? Pues sería unas por razón de la edad de la víctima, en este caso que sea menor de 16 años, o también no por la edad, sino por las circunstancias de discapacidad o porque por razón de la edad o la enfermedad sea especialmente vulnerable. Estamos pensando en personas sometidas a tutela, a guarda, acogimiento o también en este caso sometidas a algún tipo de incapacidad por razón de la enfermedad que padecen. Igualmente también se consideraría homicidio agravado, en este caso cuando la conducta típica cometida por el sujeto sea posterior a un delito contra la libertad sexual. Pensamos en un abuso sexual, en una agresión sexual o incluso en una violación o agresión sexual con penetración. ¿Vale? Por tanto, aquí la idea es que para que esto se pueda considerar agravante y por tanto cualificar la pena del homicidio, debe tener en cuenta también que sea el propio autor del hecho delictivo el que haya también cometido la agresión sexual sobre la víctima. Igualmente también tenemos que tener en cuenta que se va a castigar también de manera agravada el homicidio llevado a cabo en el seno de una organización criminal. Pensemos, por ejemplo, en una organización de sicarios que se dedican a matar gente. Igualmente, también sería importante recordar que se cualificará la conducta típica del homicidio cuando ésta recaiga sobre una víctima específica, lo que es lo mismo sobre las autoridades o sus agentes, por tanto la muerte sería un delito de atentado. Por tanto, cuando haya delito de atentado debemos tener en cuenta que el homicidio también se va a cualificar. ¿De acuerdo? Bien, como os decía, si el sujeto activo puede ser cualquiera, el sujeto pasivo tiene que ser una persona, pero que esté viva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí la idea básica es que la vida humana, la vida independiente, es lo que va a suponer castigar la conducta como homicidio. ¿De acuerdo? Si bien es cierto que en el Código Penal tendremos unos homicidios que por razón de la víctima también estén cualificados. Básicamente, el rey, la reina consorte y también la princesa heredero que van a suponer en este caso la imposición de la prisión permanente revisable cuando consista la conducta en matar a alguno de ellos, ¿vale? Por tanto, el homicidio puede consistir en una conducta de hacer o una conducta de no hacer nada, lo que lo mismo también cabe el homicidio en comisión por omisión, también llamada omisión impropia, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos conocido el tipo básico y también en este caso las agravantes específicas, debemos tener en cuenta que el homicidio es un hecho delictivo que también se puede cometer por imprudencia, ¿vale? Por tanto, si al delito de homicidio en su tipo básico le corresponde la pena de 10 a 15 años,
Cuando el homicidio sea por imprudencia grave, la pena se va a minorar y va a ser de 1 hasta 4 años de prisión. Debemos recordar también que en todos los hechos delictivos consistentes en homicidio o asesinato o alguno de los hechos contra la vida, cuando se utilicen vehículos a motor, ciclomotores o armas de fuego o algún tipo de arma que esté sometida a tenencia a través de la licencia correspondiente, la pena accesoria que va a corresponderse a una pena privativa de derechos consistente en la inhabilitación para la utilización de vehículos a motor o para la tenencia y porte de armas, ¿vale? Igualmente debemos recordar que la negligencia profesional, cuando se comete un homicidio, se va a equiparar a lo que es la imprudencia grave, conllevando por tanto también en este caso la inhabilitación del profesional que comete el hecho que reviste carácter de delito de homicidio. Debemos tener en cuenta también que antes de la reforma del libro tercero del Código Penal y su supresión, por tanto, existía la falta de homicidio y que ahora se va a llamar delito leve de homicidio, pero por imprudencia menos grave. Características básicas de este hecho delictivo: uno, que es un requisito el hecho de que se presente denuncia o querella por parte del agraviado o sus representantes, por lo tanto digamos que sería un delito semipúblico, en este caso exigiría básicamente denuncia del agraviado. Y en segundo lugar, que debemos recordar que la pena que le va a corresponder es la de multa, ¿vale? Por tanto, hablamos de un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave, lo que antes era la falta de homicidio. Bien, por tanto, el homicidio se puede cometer de forma dolosa, de forma imprudente, tiene unas circunstancias agravantes en el artículo 138.2. Además de esto, también debemos tener en cuenta que se puede cometer por imprudencia grave, profesional o también por imprudencia menos grave. Cuando sea imprudencia menos grave, hablaremos básicamente del delito leve de homicidio por imprudencia menos grave. Una vez analizado el homicidio, debemos tener en cuenta que hay unas circunstancias que nos convierten el homicidio en asesinato y que la consecuencia básica es, por tanto, el aumento de los años de prisión. Como veis, si el homicidio en su tipo básico es de 10 a 15, el asesinato es de 15 hasta 25 años. Si el homicidio se puede cometer por imprudencia, el asesinato no, porque exige una intencionalidad en el sujeto o un elemento subjetivo de lo injusto que se traduce en percibir dinero o recompensa por cometer los hechos. Por tanto, aquí la idea es, cuando se cometa la conducta típica, que el resultado va a ser el mismo, la muerte de la persona, debemos tener en cuenta que cuando se cometa con alevosía, lo que es lo mismo, utilizar métodos, medios o formas que tiendan directamente a asegurar el resultado del delito porque se minora precisamente la defensa de la víctima, cuando se cometa por precio, recompensa o promesa, lo que es lo mismo, enriquecerse injustamente con la muerte de una persona, o cuando se cometa con ensañamiento, lo que es lo mismo, aumentar de manera deliberada e inhumana el dolor de la víctima para causar la muerte, o también cuando se cometa un delito conexo, lo que es lo mismo, el asesinato se cometa para cometer otro hecho delictivo o evitar el descubrimiento del mismo. Pensamos, por ejemplo, los atracadores de un banco que para evitar ser perseguidos por el vigilante de seguridad le matan, le pegan un tiro en una pierna y el vigilante pues se desangra y muere, ¿vale? Estas circunstancias convierten el homicidio en un asesinato. ¿Hay supuestos agravados del asesinato? Sí, cuando concurra más de una circunstancia de las que acabamos de mencionar. Pensemos, por ejemplo, un sicario que además de proceder a la muerte de la persona encomendada, es decir, cobrar por ello, la hace sufrir de manera inhumana, vale, pues entonces estaríamos en la pena en su mitad superior con respecto a las circunstancias básicas del asesinato. Y luego, como consecuencia además de hechos delictivos tan graves como la muerte de Marta del Castillo, de Diana Quer, o en definitiva algunos hechos delictivos que han sido especialmente relevantes y que han causado alarma social, se ha incluido también ahora unas agravantes específicas en el asesinato que van a tener como consecuencia la imposición de la prisión permanente revisable. Y son aquellas circunstancias que nos cualificaban el homicidio, lo que es lo mismo víctima menor de 16 años o persona vulnerable por razón de la edad o la enfermedad que padece, o también cuando el asesinato es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, ¿de acuerdo? E igualmente también será una pena de prisión permanente revisable la que concurra cuando el sujeto cometa el asesinato en el seno de una organización criminal. Recordemos también que este título, como disposiciones comunes a todos los hechos que acabamos de comentar, debemos tener en cuenta que también castiga los actos preparatorios del artículo 18. Por lo que lo mismo, se castigará por tanto la conspiración, la provocación y la proposición para delinquir tanto en un homicidio como en un asesinato. ¿Cuál va a ser la consecuencia de todo esto? Pues básicamente la imposición de la pena correspondiente al hecho delictivo, pero minorada en 1 o en 2 grados con respecto a la pena sometida en este momento. Igualmente también se considerarían delitos contra la vida aquellos que consistan en que el autor lo que hace es cooperar de alguna manera que una persona acabe con su vida. Debemos recordar que la vida, tutelada en el artículo 15 de la Constitución, es un bien indisponible por la persona, es un bien indisponible en tanto en cuanto el ordenamiento jurídico
tiene que tutelar que la persona no atente contra su propia vida. Por tanto, el Código Penal, para salvaguardar este bien jurídico protegido, lo que va a hacer es castigar a aquellas personas que de alguna manera cooperan o consiguen que la persona se suicide. Por tanto, la primera idea es que partimos de la idea de inductor, por lo que lo mismo hacer nacer en la persona la idea de suicidarse, por tanto sería autor de un delito de inducción al suicidio, siempre y cuando la persona no tuviese ya predefinido en su cabeza, no tuviese ya tomada la decisión de morir, ¿vale? Por tanto, aquí la idea es que nosotros con nuestra conducta induzcamos a la persona de manera directa y consiguiendo el resultado, lo que es lo mismo de manera eficaz, de que la persona resuelva suicidarse. Esta pena sería de 4 a 8 años de prisión. Luego se castigan hechos delictivos en cuanto a no la inducción, sino la cooperación necesaria, lo que es lo mismo que el reo coopere de manera que sean actos sin los cuales el suicidio no se pudiera llevar a cabo, ¿de acuerdo? Hablamos aquí, por ejemplo, de una persona impedida que nos pide que le aportemos el veneno correspondiente para acabar con su vida porque él, motu propio, no sería capaz de hacerlo porque no tendría la capacidad física de hacerlo. Entonces, aquí en este caso la pena, como veis, es inferior, desde 2 a 5 años. Si el autor coopera de tal intensidad que incluso llega al punto de ejecutar la muerte, le consigo el veneno y como el sujeto no puede beber, se lo doy yo. Vale, por lo tanto aquí la idea es que se castigaría la cooperación-ejecución al suicidio, que tiene un plus de injusticia y por ende la prisión sería de 6 hasta 10 años de prisión. Y el último caso que establece el Código Penal, en su artículo 143, apartado cuarto, sería el de Ramón Sampedro y en este caso la cuidadora, que es que antes de cometer el hecho delictivo, la víctima que padece una enfermedad persistente que además de esto va a conducir necesariamente a la muerte o incluso sin conducir a la muerte produce un padecimiento de manera permanente e incurable que es difícil de soportar por el enfermo y que media una petición expresa, seria e inequívoca para que la persona termine con su vida. En este caso, precisamente porque media esa petición previa y hay una enfermedad grave, persistente, con padecimientos permanentes o que incluso puede conducir inexorablemente a la muerte de quien lo pide, se va a castigar de manera minorada, ¿vale? Por tanto, aquí, en función de la conducta cometida por el sujeto, si media petición expresa, con respecto a la pena establecida en el Código Penal para cada uno de los hechos delictivos, se va a imponer la pena minorada en 1 o en 2 grados con respecto a la que se establece en abstracto para el hecho delictivo. Vale, por tanto, aquí, como veis, podemos poner en este último caso el ejemplo de Ramón Sampedro o el ejemplo de este ciudadano madrileño que acabó con la vida de su mujer porque padecía una esclerosis múltiple y estaba en fase terminal. Vale, por tanto, aquí hablaríamos precisamente pues, de una minoración de la pena en 1 o en 2 grados con respecto a la pena establecida. Debemos recordar también que cuando se comete un hecho delictivo de los que se incluyen en el 138, el 139, en el 140 o el 143, debemos tener en cuenta que como pena accesoria al hecho delictivo, que sea la de privación de libertad, se va a establecer también una medida de libertad vigilada. Pensemos aquí que estamos hablando de las privaciones de residir, privación en este caso de acercarse a una determinada persona o en definitiva la privación de la patria potestad. Vale, por lo tanto aquí hablamos de medidas de libertad vigilada que van a tender precisamente a evitar que el sujeto vuelva a delinquir contra una de las personas del entorno de la víctima. ¿Vale? Bueno, pues recordemos por tanto homicidio, asesinato y también las cooperaciones en relación al suicidio. Todos estos hechos delictivos tutelan un mismo bien jurídico protegido que sería la vida y debemos tener en cuenta que en tanto en cuanto la persona no tenga vida, pensemos por ejemplo en un cadáver, no habrá delito de homicidio ni asesinato, habría por ejemplo un delito de profanación de cadáveres, pero no podríamos entender aquí por tanto incluido el asesinato o el homicidio cuando la víctima ya falleció, ¿vale? Por tanto, esto sería un poco lo que es la tutela de los delitos contra la vida recogidos en el Código Penal. ¿Vale? Espero que os haya sido de utilidad el vídeo y si os ha gustado, darle por favor al like. Venga, un saludo a todos y que llevéis bien el